sublime gracia del Señor. ¿Cuál es el tema que venimos estudiando, Edwin? El Espíritu Santo y su obra. Muy bien. Ya se ganó un premio sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa? Que no hay premio. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestro estudio. La semana pasada hablábamos de ¿qué? De la obra del Espíritu Santo, ¿dónde? En la creación. La obra del Espíritu Santo de Dios en la creación. Y vimos que así como el Padre y el Hijo obran en la creación, el Espíritu Santo también intervino en la creación. Y decíamos que el Espíritu Santo tenía una función de incubación de la creación, preservando la creación de Dios, pero también tiene su función de impartir vida. Las cosas que existen por el Espíritu Santo de Dios y se preservan por el Espíritu Santo de Dios y se renuevan por el Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios dice en el libro de los Salmos: envías tu Espíritu y renuevas la tierra. Entonces cada vez que una nueva criatura viene a este mundo, un bebé, eso es el Espíritu Santo, que está renovando la vida en la tierra. Cuando florecen las flores, obviamente, cuando las plantas germinan, es el Espíritu Santo el que está obrando allí. Hoy vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Es un tema no muy sencillo, porque pues pareciera que no hubiera mucha información del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Es en el Nuevo Testamento que nosotros contamos con la iluminación respecto al tema del Espíritu Santo, pero en el Antiguo Testamento pues aunque sí hay textos que nos hablan del Espíritu Santo, pero muchas veces no de forma muy directa. Además, pues tenemos algunos, como yo, que crecí en una iglesia bautista general. Yo recuerdo que a nosotros se nos enseñaba de forma errónea que los creyentes del Antiguo Testamento se salvaban por sus buenas obras, porque como era una iglesia de corte dispensacionalista, pues se creía que en el Antiguo Testamento había salvación guardando la ley, porque era el antiguo pacto, y que la gracia era para el nuevo pacto. Y de la misma manera, pues la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era casi inexistente. Aunque ustedes no lo crean, esa es una postura teológica. Hay autores y eruditos que defienden esa postura. Dicen, no, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no existía, o sea, brilla por su ausencia, o sea, no obraba en las personas. Y hay otra postura que es totalmente opuesta, que enseña que la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es exactamente la misma que en el Nuevo Testamento. Entonces tenemos esas dos posturas, ¿sí? La pregunta es, ¿qué enseña la Biblia? ¿Sí? Son posturas pues, que tienen sus fundamentos y que lo único que nos manifiestan es que entender la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no es cosa fácil. No es cosa fácil, o sea, las personas que lo han estudiado no la han tenido fácil. Pues nosotros ya tenemos autores, tenemos la facilidad de que las personas que se han ocupado de estos temas, de este tema de la teología sistemática, como lo es la neumatología con P, neumatología, pues han hecho un trabajo ya por nosotros. Y nosotros por lo que hacemos es tomar esos trabajos y también ir a las Escrituras, porque al fin y al cabo nuestra única regla de fe, obediencia y conocimiento salvador es la Escritura, ¿sí? Entonces, Dios no nos ha dejado en el aire tampoco. Dios es un Dios coherente, ¿sí? Un Dios veraz, pero también es un Dios coherente, y por lo tanto su palabra es veraz
y también es coherente, o sea, Dios no es contradictorio. Dios no se contradice en su palabra. Entonces podemos tener una seguridad de que la Biblia nos va a mostrar cuál es la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Surgen preguntas. Por ejemplo, ¿cómo obró el Espíritu Santo? El cómo, ¿sí? ¿Será que lo hacía al igual que hoy? Si Dios es el mismo, entonces obraba exactamente al igual que hoy en el nuevo pacto. Entonces, vamos a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que podemos creer? Pues lo que nos diga la Biblia, ¿sí? Y hoy vamos a ver qué continuidad hay en esa obra, si es completamente continua o era inexistente, ¿sí? No existía o es realmente exactamente la misma. Entonces vamos a hablar de 2 puntos, pero hoy solamente por cuestión del tiempo creo que vamos a ver uno solo. La regeneración en el Antiguo Testamento. ¿Cómo eran los regenerados, los creyentes del Antiguo Testamento? Regenerados, no degenerados. Sí, habían bastantes degenerados en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Tenemos a Acab, tenemos a Jezabel, ¿cierto? Tenemos a Caín. Entonces estamos hablando de lo de los regenerados. ¿Había regeneración en el Antiguo Testamento? Es la pregunta. Bueno, algunas personas piensan que en el Antiguo Testamento no existía la regeneración. Es decir, no había nuevo nacimiento, porque pues tenemos en nuestra mente la idea de que el Espíritu vino fue en Pentecostés, ¿sí o no? O por lo menos eso me enseñaron a mí. El Espíritu Santo vino en Pentecostés. Entonces, eso quiere decir que antes de que viniera el Espíritu Santo, ¿qué pasaba con las personas? ¿Cómo era la cuestión? ¿Cómo era la movida? ¿Había o no había regeneración? Bueno, algunas personas piensan que lo que sucedía, y estoy diciendo algunas personas, no estoy diciendo que sea la verdad, algunas personas piensan que lo que sucede es que el Espíritu Santo venía, se manifestaba y hacía una reforma moral en las personas. Los llevaba a ser buenas personas, los capacitaba para ser buenas personas, pero no había algo así como una regeneración, un morir al pecado y resucitar para una nueva vida. No, Dios dice, no, eso no sucedía, porque el Espíritu Santo vino, fue en Pentecostés. El Espíritu Santo fue prometido por Jesús. Entonces, antes de eso, no había venido el Espíritu Santo. Y Él se manifestaba, era de forma periódica, venía sobre una persona y la capacitaba para hacer de ella una buena persona, pero no lo mataba para traerlo a la vida, no mataba a ese viejo hombre, no, sino que, ¿por qué? Porque ahí en la Biblia hay evidencias de personas que eran creyentes, que consideramos creyentes, pero que pues muchas veces no fueron buenos ejemplos, en algunos casos no dieron algo así como un buen testimonio, ¿no? Y por ejemplo en Génesis 8, empezando por ¿quién? Por Noé, ¿sí o no? Después de la caída de Adán, aparece un hombre llamado Noé y después del diluvio, Noé aparece en el capítulo 6 de Génesis. Dios envía el diluvio. En el capítulo 8, cuando el diluvio termina, las aguas retroceden. ¿Qué es lo primero que hace Noé? Génesis 8:20. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. ¡Wow! Noé se consagró a Dios, hizo un altar, ¿sí? Ofreció un sacrificio. Pero en el capítulo 9, versículo 1, dice la Biblia, sigue otra vez por decirlo así, el romance entre Noé y Dios, ¿no? Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Saben que el propósito de Dios siempre ha sido el mismo? Llenar la tierra. Bueno, hay algunos hoy que lo entienden más que otros, ¿no? Entonces, no llenan la tierra, llenan la casa de hijos, ¿cierto? Pero en el capítulo 9, versículos 20 y 21, ¿qué hizo Noé después de haber hecho un holocausto a Dios y haberse consagrado? Cualquier parecido con nuestra situación. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Noé pecó. Noé pecó porque se embriagó.
se desordenó a tal punto que andaba desnudo. Y después pues sucede lo que ustedes conocen. Cam se burla de su papá, descubre la desnudez en el sentido de que humilla a su papá delante de sus hermanos. Venga, mire, mi papá estaba desnudo, empezó a burlarse de él. Y viene una maldición para Cam y su descendencia. Pero el punto aquí es que, pues, alguien puede decir, mire, Noé andaba borracho. El famoso Noé se pegó una borrachera. En Génesis 16:3 tenemos a Abraham, el padre de la fe. Y Abraham es tan padre de la fe que miren lo que sucedió. Génesis 16:3 y 4. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. ¿Qué sucedió con Abraham, el padre de la fe? Pues no creyó en Dios. No creyó en Dios. Porque Dios le había prometido que le iba a dar un hijo de Sara. Y él se acostó con Agar para tener ese hijo. O sea, alguien puede, o sea, nosotros, si él estuviera acá no le diría a Abraham, pero es que no te funcionan las neuronas. Dios te dijo que de Sara y que su hijo se llamaría Isaac, en Isaac te será llamada descendencia. Abraham desconfió de Dios, ¿sí? Pecó, ¿sí o no? En Génesis 22, Abraham se puso de mentirosillo. Dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Casi hace pecar a Abimelech. Y lo peor es que el juicio de Dios hubiera caído sobre Abimelech por ese adulterio. Dios le habló a Abimelech en sueño y le dijo, detén tu mano, no toques esa mujer, porque tú tocas esa mujer y yo te acabo. Esa mujer tiene marido. Y entonces Abimelech le dice a Abraham, Abraham, ¿por qué no me dijiste la verdad? El Señor dice, el mismo Dios le dice a Abimelech, yo detuve tu pie de acercarte a esa mujer. O sea, Dios lo restringió el deseo de Abimelech, pero sin embargo le llamó la atención. Y Abraham, ¿qué dijo? Una mentira, por miedo. Tuve miedo, porque como ella es tan hermosa, de pronto me mataban para tomarla. Entonces yo dije, es mi hermana. El padre de la fe tuvo miedo y dijo mentiras. En Génesis 25, Jacob engaña a Esaú. Esaú tenía hambre, Jacob estaba haciendo un guiso de lentejas y Esaú le dice, quiero comer de ese guiso. Y Jacob no, eran hermanos, gemelos. Y Esaú no le dice, y Jacob no le dice, claro, hermanito, no. Bueno, te la doy, pero me das tu primogenitura. El hombre era un tramposo. El hombre era un tramposo, un aprovechado, un vivo. Se aprovechó de la necesidad de su hermano. En Génesis 25 ya no se aprovechó de su hermano, se aprovechó de su papá, que ya estaba afectado de la vista. Y se disfrazó de Esaú, se colocó una piel en sus brazos, porque Esaú era velludo, para engañar a su papá y hacerse pasar por Esaú y robarle la herencia a su hermano. Esos son los hombres de la fe, según el Antiguo Testamento, ¿cierto? Isaac cometió el mismo error de su papá. Cuando Isaac fue a Gerar también, estaba Abimelech, la misma historia. Tuvo temor de que le quitaran a Rebeca, lo mataran a él, y también dijo exactamente lo mismo. Ella es mi hermana. Aquí Isaac también se le salen las mentiritas piadosas de vez en cuando. En Éxodo 32, en Éxodo capítulo 32, Aarón, el hermano de Moisés, el sacerdote de Israel, hizo un becerro de oro y dijo, oye Israel, este es Jehová que te sacó de Egipto. Hombre, pero es que él no entendió que en Éxodo 20 Dios les había dicho, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen para inclinarte a ella o adorarla. No lo había entendido Aarón. Sin embargo hizo un muñeco
y dijo, este es Jehová. Él no dijo, este es Moloc, este es Baal, este es Jehová. Llevó al pueblo a la idolatría, el sacerdote de Israel. El número 20, el Señor le dice a Moisés, en la segunda ocasión, háblale a la roca. ¿Y qué hace Moisés? Golpea la roca. El hombre más manso de la tierra, se le salió la piedra porque estaba cansado de la rebeldía de los israelitas y le dio un varillazo a la piedra cuando tenía que hablarle. Dios le dijo, háblale a la roca. Y él ¡pah! Le dio su varillazo y el Señor dijo, ¿por qué no me santificaste delante del pueblo? No vas a entrar en la tierra que prometí a tus padres. Vas a morir aquí en el desierto. Moisés, el hombre más manso, se le salió la piedra, ¿cierto? En el libro de Jueces tenemos a dos jueces, Gedeón y Barak, que se caracterizaron por muchas cosas, entre una de ellas porque eran cobardes. Cuando Gedeón es llamado para ser juez, puso todos los peros del mundo, todos los problemas. Y Barak necesitó de una mujer de Débora que lo impulsara a llevar a cabo la labor para la cual Dios lo había llamado. En el libro de Jueces también tenemos el caso de Sansón. ¿Cómo era Sansón? Sansón, el hombre más fuerte, pero también el más promiscuo. Tenía problemas con las mujeres. Podríamos decir, era medio perruncho, ¿sí o no? Ah, pero era Sansón, un hombre de Dios. El espíritu venía sobre él y agarraba y ¡pum!, derrotaba a un ejército. Pero tenía su problema. El rey David era asesino. Dios no le permite a él construir un templo porque el hombre tenía las manos manchadas de sangre. Había matado a Raimundo y a todo el mundo. Y adulteró con Betsabé y hace que asesinen a Urías, el esposo de Betsabé. O sea, cosas que a veces no se ven en la vida real, pero la vemos allí y decimos, wow, o sea, pero era el hombre conforme al corazón de Dios. Salomón, 1000 mujeres. No puede uno a veces con una y este hombre tenía 1000, por eso se enloqueció, no mentiras. Pero el hombre también tenía un problema con las mujeres, tenía 300 esposas y 700 concubinas, ¿cómo la ven? Y esas mujeres llevaron el corazón de Salomón a la idolatría, terminó adorando dioses ajenos. Y el caso de Jonás el profeta, ¿cómo vemos a Jonás? Dios lo envía a predicar a Nínive y Jonás les predicó, pero no quería que se arrepintieran, quería que Dios destruyera a Nínive. Es como que uno vaya a predicarle el evangelio a alguien y uno le diga, el Señor te ama, arrepiéntete de tus pecados, Cristo murió por ti en la cruz del Calvario, solo pide que creas en Él. Y por dentro uno ojalá se muera, ojalá no se arrepienta, ojalá se pudra en el infierno. Bueno, ese era Jonás. Cuando terminó de predicar en Nínive, salió a las afueras de la ciudad, se sentó a esperar en qué momento caía el fuego del cielo a destruir la ciudad. Jonás quería ver fuegos pirotécnicos. Él no se sentó a esperar que Nínive se arrepintiera. Él quería ver sangre. Imagínense ese predicador. Pero era un hombre de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El ejemplo de los hombres de Dios del Antiguo Testamento, hay más, pero que tenían sus... Uno los dice y dice, uy, no, pero... No, y uno a veces como que dice, nada, pues que yo no he hecho lo de David, yo no lo he hecho, no, lo de Salomón tampoco, lo de Sansón tampoco, no, ¿cómo le ocurre? ¿Qué quiere decir eso? Eso no quiere decir que ellos no tuvieran el Espíritu Santo, lo que quiere decir es que eran hombres imperfectos y que ninguno de ellos era el Redentor prometido por Dios. Porque si hubieran sido perfectos, pues hubieran sido el Mesías. Pero la Biblia nos muestra, la Biblia no le tapa los errores a estos hombres con el fin de que las personas de ese tiempo entendieran y nosotros hoy entendiéramos a través de la Escritura que el único perfecto es Cristo, el único santo, el justo es Cristo. Y que ellos fueron hombres utilizados por Dios por misericordia y por gracia. Pero no quiere decir que en ellos no haya obrado el Espíritu Santo, porque es que lo que distingue a una persona
que tiene el Espíritu Santo no es la perfección moral. Ponse la mano al que no ha pecado hoy. No, lo que lo distingue es su consagración sincera a Dios, su obediencia sincera a Dios. ¿Qué nos enseña el Antiguo Testamento? Bueno, la Biblia nos enseña que una persona podía tener el Espíritu Santo, ¿sí?, sin ser nacido de nuevo. Es decir, que podía ser ungido por el Espíritu Santo, que podía ser usado por el Espíritu Santo sin nacer de nuevo. Tenemos que dar el ejemplo de Saúl. Primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Es decir, tener el Espíritu Santo no es garantía de ser perfecto, ¿cierto? Y tampoco el ser usado por el Espíritu Santo significa que he nacido de nuevo, ¿cierto? Primer libro de Samuel 10:1, caso de Saúl. Vamos a ver el caso de Saúl. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Dios envía a Samuel a ungir a Saúl por rey sobre Israel. Él es ungido por Dios. Versículos 5 y 6. Primera Samuel 10, 5 y 6. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Esto le está diciendo Samuel a Saúl. El Espíritu de Dios va a descender sobre ti con poder y vas a profetizar y serás mudado en otro hombre. Alguno podría decir, nuevo nacimiento, Saúl nació de nuevo. Versículos 9 y 10 de primer libro de Samuel, capítulo 10. Primero Samuel 10, 9 y 10. Aconteció luego que al volver en la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Saúl profetizó, vino el Espíritu Santo, nuevo nacimiento, conversión. ¿Eso es lo que significa que el Espíritu Santo haya venido sobre Saúl? No, no es lo que significa. Saúl comenzó a experimentar que el Espíritu Santo descendiera sobre él en el momento en que fue ungido por rey, no antes, porque el Señor capacitaba a sus reyes, a los profetas, a los servidores en el templo con el Espíritu Santo para labores y tareas específicas, pero no implicaba que hubieran nacido de nuevo. O sea, el Espíritu Santo obraba en la vida de una persona para una tarea en específico, pero no quería decir que fuese nacido de nuevo. Tenemos un ejemplo en la Biblia, el profeta Balaam profetizaba de parte de Dios. Al quien él maldecía era maldito, a quien él bendecía, Dios lo bendecía. Pero la Biblia dice que Balaam era un apóstata que vendió su ministerio. Primera de Samuel, capítulo 11, versículo 6. Seguimos con Saúl. Primera de Samuel, primer libro de Samuel, perdón, no es primera porque Samuel no es una carta. Primera de Samuel, no es. Primer libro de Samuel, capítulo 11, versículo 6. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se encendió en ira en gran manera. Entonces venían los amonitas y abusaban del pueblo y Saúl, cuando se enteró de eso, se llenó de ira y el Espíritu Santo vino sobre él con gran poder. ¿Sí ve que la palabra dice vino? O sea, venía y se iba, venía y se iba, ¿sí? No permanecía en él, ¿cierto? Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 11. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 11. ¿Qué dice Dios de Saúl? Después de que Saúl desobedece, ¿sí? O sea, le perdona la vida al rey de los filisteos, de Amalek, Agag. Dios le dice, tienes que destruirlo todo. Le perdona la vida a Agag y perdona el botín.
No, esto es para Dios. No espera a Samuel para el sacrificio, sino que él mismo pretende ofrecer el sacrificio. Entonces Dios dice, no, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Dice la palabra de Dios allí mismo, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado a ti para que no seas rey. Entonces, si Saúl tenía el Espíritu Santo, ¿por qué Dios lo desechó? O sea, la frase, el Espíritu Santo vino sobre él, implicaba algo más, implicaba nuevo nacimiento o nos está hablando Dios de otra situación. Versículo 19, primer libro de Samuel capítulo 15, versículo 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y mire que el problema del hombre, ¿no? El hombre que, cuando el hombre tiene el Espíritu Santo de Dios, él reconoce su pecado. Cuando el hombre justifica su pecado, hay problemas. Hay problemas. Versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Pero no fue el pueblo, fue él. O sea, estaba también de mentirosillo, porque fue él el que decidió tomar el botín. Entonces, vemos allí como una persona sobre la cual venía el Espíritu Santo daba muestras de desobediencia flagrante a Dios. Les obedecía, justificaba su pecado. No quiere decir que si el Espíritu Santo venía sobre Saúl, él era un nacido de nuevo, él era un verdadero hijo de Dios, él era un creyente. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14. ¿Qué sucedió con Saúl? Primer libro de Samuel 16, 14. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Lo que le sucedió a Saúl por desobediente. O sea, esto nos enseña a nosotros que lo que importa no son los pergaminos, sino la obediencia a Dios. Saúl era el rey de Israel, era la persona más, o sea, después de Dios, en el pueblo de Israel, después de Dios estaba el rey. O sea, por encima del rey de Israel solo estaba Dios. O sea, no es como nosotros decimos el presidente, no, el rey era casi que Dios. El rey decidía sobre la vida de una persona, me matan a este y lo mataban. Veamos como cuando Salomón tiene que decidir entre la vida del niño, que dijo, entre una madre y la otra, él dijo, traigan una espada y me parten el niño en dos. Y nadie dijo que no. Ay no, vamos allá a denunciar esto ante el derecho internacional humanitario. No, lo hacían porque era el mandato del rey. Saúl era rey, pero era desobediente. Entonces, y allí mismo, en esas situaciones que Samuel le dice a Saúl que Dios se agrada más de la obediencia que de los sacrificios. Versículo 22, primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y el versículo 23 ya lo citamos, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación,
por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y nosotros decimos que los que van a donde los brujos, y dice, no, es que la desobediencia es como pecado de adivinación. Una persona que dice que es creyente, y aquí me entro ya al aspecto pastoral, una persona que dice que es creyente, pero vive en desobediencia, es peor que el que va donde los brujos. No, yo nunca he practicado brujería. ¿Eres desobediente? Es peor, eres peor, porque estás en pecado de rebelión. Bueno, ¿qué sucedió con Saúl cuando pecó contra Dios y desobedeció? Pues el Espíritu de Dios se apartó de él. ¿Y qué sucedió? Comenzó a atormentarlo un demonio de parte de Jehová. Para los que dicen que es que los demonios, que Satanás está aquí y Dios está acá y pelean como en un octágono de la UFC, ¿no? ¿Sí? Vemos al diablo aquí peleando con Dios. No. Dios gobierna a Satanás, Dios manda a Satanás, Dios es el Señor y Dios envió un demonio a atormentar a Saúl, porque Él es el que manda. Los demonios se sujetan a Dios y dice que era el espíritu malo de parte de Jehová a atormentar a Saúl por desobediente. Muchas veces nos pasan cosas o hay personas a las que les pasan cosas por desobedientes. Primer libro de Samuel 16, 23. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, cuando venía el demonio a atormentar a Saúl, ¿qué tenía que hacer? David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. Entonces una persona verdaderamente ungida por Dios tuvo que ministrar a el supuesto ungido de Dios, que era el rey de Israel, pero Dios ya lo había desechado. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 10. Es cuando Saúl intenta matar a David. O sea, estaba tan poseído por el demonio que tomó una lanza y se la tiró a David para intentar clavarlo contra la pared, siendo que David era el que tocaba el arpa para que se calmara Saúl. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. Si ustedes siguen leyendo, van a corroborar lo que les acabo de decir. Desvariaba en medio de la casa. Andaba así como todo por un demonio que lo atacaba. ¿Qué diferencias habían entre David y Saúl? Los dos fueron ungidos por reyes, ¿cierto? Bueno, vamos a ver qué diferencia había. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Primer libro de Samuel, 16, 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. ¿Qué dice? Desde aquel día en adelante. No dice desde aquel día hasta que él se acostó con Betsabé y ahí el espíritu se apartó de él. No dice desde aquel día hasta que él empezó a matar filisteos y el espíritu se apartó. Desde aquel día en adelante. Sin embargo, eso no significa que la presencia del Espíritu Santo fuese plena y permanente en la vida de David. Porque de hecho cuando él peca contra Dios, en el Salmo 51:11, él dice las siguientes palabras. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces como David vio lo que sucedió en Saúl por causa de su desobediencia, David temía que el Espíritu Santo le fuese quitado, así como a Saúl por causa de su pecado, ¿sí? Entonces lo que podemos concluir aquí, pero David no fue rechazado por Dios. De hecho, cuando Samuel llora a Saúl, Dios le dice, yo voy a hacer rey un hombre conforme a mi corazón. O sea, la Biblia dice que David era conforme al corazón de Dios, pero no era perfecto, así como ninguno de nosotros es perfecto. Saúl no fue regenerado por el Espíritu Santo.
Saúl fue ungido para una labor específica. De hecho, también la palabra de Dios dice que el rey Ciro fue ungido por Dios. Mi ungido, mi escogido. Dios escogía personas y con el Espíritu Santo los ungía para labores que Dios quería hacer porque Él es soberano. Pero no quiere decir que Ciro se haya convertido, que Balaam se haya convertido o que Saúl se hubiera convertido a Dios. Y también está el otro caso. Vemos la vida de David y la vida de David nos enseña que los ungidos de Dios, los nacidos de nuevo, pues no eran perfectos. Porque vuelvo y le repito, el rasgo de un cristiano, de un verdadero creyente, no es la perfección moral, sino es que una vida sincera de búsqueda, de obediencia a Dios. Eso, el creyente busca obedecer a Dios con todo su corazón, a pesar de sus caídas, pero él desea obedecer a Dios, ¿sí? No como Saúl, que Saúl fue capturado infraganti en su pecado y él dijo, no, yo he hecho lo que Dios me ha mandado. Entonces hay un creyente por allá como poniéndole los cuernos a la mujer y él dice, no, pero yo no estoy haciendo mal, que mi esposa no es la mujer que debería ser, entonces pues yo tengo que buscar por otro lado. No, pero hermano, ¿qué quiere que haga? Si el trabajo está escaso, pues me tocó meterme en este negocio que es fraudulento, pero todo el mundo lo hace, hermano. Todo el mundo lo hace. El verdadero creyente no justifica su pecado cuando es amonestado, cuando es confrontado. El verdadero creyente, ¿qué hace? Agacha la cabecita, así como David, y como dijo David, contra ti he pecado. Señor, no me eches de delante de ti, no apartes tu espíritu de mí, Señor. ¿Sí? Pero es muy lamentable ver personas que profesan ser creyentes, que siguen ahí, dele, y no aceptan su pecado. Entonces, pregunta. Vemos estas historias y surge una pregunta. ¿Cuándo comenzó la regeneración entonces? Porque a nosotros vemos la palabra regeneraciones en el Nuevo Testamento. Vemos la venida del Espíritu Santo con poder descender sobre los creyentes en Pentecostés. Y la pregunta del millón es, ¿cuándo comenzó la regeneración? Bueno, si quieren saberlo, no se pierdan el próximo capítulo del estudio del culto de oración, porque vamos a dejar hasta ahí por hoy. Dios le bendiga. Entonces nos vemos la próxima semana para continuar con el estudio. Lo voy a dejar ahí con ¿Cuándo comenzó la regeneración? ¿En Pentecostés? ¿O hubo regeneración en el Antiguo Testamento? ¿Y cómo era la cuestión? Pero ya con lo que hemos estudiado, ya ustedes pueden ir sacando conclusiones, ¿cierto? Algunas conclusiones. Y pues si investigan, pues también lo van a conseguir. Entonces vamos a dejar hasta ahí por hoy y vamos a hacer una oración para concluir el estudio y pasar a las peticiones de oración. ¿Listo? Bendito Dios y Padre Celestial, te alabamos, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es viva y eficaz y porque nos edifica. Señor, hemos visto ejemplos de hombres en la Escritura que eran creyentes, escogidos por ti, pero no eran perfectos, porque el único perfecto es Jesucristo. Y también hemos visto ejemplos en la Escritura de personas que profesaban ser creyentes, profesaban obedecer a Dios, pero con sus hechos demostraban lo contrario. A pesar de que tú les habías ungido para una labor en especial, desecharon, Señor, el llamado y por esa razón tú los expulsaste de tu presencia y fueron castigados, amado Rey. Señor, ayúdanos a ser obedientes. No somos perfectos. Ayúdanos, Dios, a ser conscientes de nuestro pecado
y a corregir, Señor, nuestro caminar para poder vivir en santidad delante de ti. Señor, bendice a tu pueblo, capacítanos con tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Sublime gracia del Señor.